recibí una llamada de uno de mis mejores amigos, que era del equipo de básquet de Palma, que había estudiado arquitectura, de a ver si quería que montáramos un despacho juntos, ¿no? Y entonces yo, pues claro que sí. Sí. Claro que sí, entonces lo montamos con 26 años. Nos llamamos 7-12 arquitectos porque su camiseta era el 7 y la mía el 12 del equipo de básquet. Y decíamos que era porque trabajábamos 7 días a la semana, 12 meses al año, pero era por las camisetas. Y literalmente empezamos en un garaje, porque era el garaje de casa de sus padres. Y yo por las mañanas empecé al regreso, estuve casi un año trabajando con el arquitecto Toni Forteza, pero por las tardes me iba a casa de mi amigo. Empezamos a trabajar y, en fin, para el momento y siendo tan jóvenes, nos fue muy bien. Hola a todos, muchas gracias por estar un día más en Minimal Design Talks. Hoy tenemos con nosotros a Jaime Salvá. Hoy vamos a hablar de arquitectura. Nos va a enseñar cómo ha llegado hasta aquí y sobre todo cómo ha conseguido desarrollar y montar un estudio de estas características y esta envergadura. Así que muchas gracias, Jaime, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Y como empiezo cada podcast, Jaime, ¿quién eres? ¿Cómo surgió todo y cómo ha llegado hasta aquí? Ok, pues bueno, yo soy mallorquín, soy de Palma. Mi familia viene del sector un poco, mi padre era interiorista, mi tío abuelo era contratista, tenía una constructora que en su momento hizo bastante trabajo en Mallorca, y mi hermana también estudió interiorismo, aunque luego se dedicó a otra cosa, y entonces un poco el sector lo teníamos en casa, ¿no? Y siempre recuerdo ver a mi padre trabajando en casa con el Paralex y dibujando y yo acompañándole a visitas de obra puntualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues luego fui a estudiar a Barcelona. Hasta ese momento no tenía claro que me gustaba la arquitectura, o sea, porque yo quería ser jugador de básquet. Pero ya te llevaba visitas de obra, ¿no? Es Sí. decir, tu padre ya iba sembrando un poquito y tú ya, al final lo tuyo fue prácticamente desde nacimiento. Fuiste viendo un poco, sí. pero no te gustaba, no te atraía mucho. No es que no me gustara, pero me gustaba demasiado el básquet. Yo era muy friki del básquet. Vale. Lo que pasa es que luego no crecí y ya. Pero incluso en Barcelona y en Estados Unidos, que ya contaré que estuve un año, seguí jugando allí. Pero sí, mi padre iba sembrando. De hecho, a veces he comentado esto que el poner la mesa de Navidad, para mi padre ya, o sea, era una lección, ¿no? De la simetría, de esto se pone aquí por esta funcionalidad, porque el tenedor no sé qué tal, todo esto ya... o sea, yo recuerdo aprender ya solo de poner una mesa, ¿no? De comedor. Y entonces sí, yo creo que cuando fui a Barcelona a estudiar no sabía muy bien lo que estaba haciendo, ¿no? Porque tenía como otras prioridades. Pero luego enseguida ya me empezó a gustar, y cuando empezamos a tener en la universidad, pues conferencias de arquitectos tipo Jean Nouvel, Francesc Mitjans, Soto de Moura, pues ya veía cosas que me gustaban mucho, ¿no? Me atraía la combinación que tiene esta carrera, ¿no? Que es, sabes un poco de muchas cosas, igual no eres experto en nada, pero tienes una visión muy global y un equilibrio entre lo técnico, lo creativo, la historia, la innovación. Y luego también es una profesión muy liberal, ¿no? Que te puedes sentir muy libre, ¿no? Tiene muchas posibilidades, y entonces ya me empezó a gustar y empecé a trabajar en los veranos en despachos de arquitectura. Cuando acabé la carrera, bueno, durante el proyecto final de carrera en Barcelona también trabajé en un despacho que era de un catedrático de la UPC, los hermanos Terradas, y hacíamos proyectos muy interesantes, concursos internacionales y tal. Y bueno, ya me lié. Tú empezaste la carrera un poco con dudas, no tenías muy claro, un poco inducido por el ambiente familiar, entiendo, ¿no? Todo, interioristas, diseñadores, tú subiste un poco de escala y pasaste un poco a la arquitectura. Y ahí te diste cuenta que te gustaba. Un arquitecto es como un director de orquesta, ¿no? Al final tienes que dirigir un poco todo y tienes que al final diseñar cómo va a vivir una persona. Exacto. Pero sí que luego, tiempo atrás, me acordé de detalles, como por ejemplo, a veces cuando salía del colegio me iba al despacho de mis padres y tenía que estar allí a lo mejor 2 horas hasta que nos fuéramos a casa, ¿no? Y recuerdo haber dibujado el pabellón deportivo de Badalona, que lo habían inaugurado para las Olimpiadas, haberlo dibujado en sección,
cosa que no sé qué hacía dibujando en sección, no sé cuántos años tenía, pero es decir, ya mezclaba, claro, veía a mi padre dibujando al lado, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues voy a dibujar yo, ¿y qué? Pues un pabellón de básquet, ¿no? Antes tenía ese punto un poquito más romántico del dibujo, sí, ¿no? Sí, que era sí. todo a boli, Claro. porque tu padre me imagino que dibujaba así. Con Rotring, con las cuchillas de afeitar, borraba las líneas. Sí, Yo le acompañaba a comprar bloques de una papelería que había cerca del despacho, que eran los bloques de mobiliario, que luego tenías que comprarlo a una escala determinada porque los ponías en los planos y sí, todo esto lo veía en casa. Sí. Tenía ese punto romántico más complicado. Luego salió AutoCAD y bueno, ya. Exacto, sí. Es otra historia. Sí. Tú durante la carrera te empezó a fascinar la arquitectura. Y has hablado que bueno, te interesó mucho charlas, ¿no? Un poco conceptos de diferentes arquitectos. Tú ahí empezaste a definir tu manera de diseñar o tu manera de entender la arquitectura, porque cada arquitecto que entrevisto pues, tiene una visión muy particular y muchos se ha ido formando ya durante la carrera o incluso previo, ¿no? Tú ahí empezaste a ver un poco la línea, ¿no? que querías seguir o cómo fue para ti. Pues no lo sé muy bien, yo creo que no, pero yo creo que a lo mejor sí que iba notando cosas, por ejemplo, siempre he sido muy racional, ¿no? Es decir, cualquier gesto arquitectónico me gusta que sea por algo, ¿no? O sea, me gusta mucho el hecho de que cuando tienes una necesidad la resuelvas funcionalmente con algo que genera una geometría que a la vez ha resultado ser bella, ¿no? Idealmente. O sea, pero que no era... no partir al revés, ¿no? No partir de una idea conceptual, pero que luego acabe en una cosa que no es funcional. Sí, no sería como una arquitectura caprichosa, sino que sería una belleza eficaz. Exacto. Siempre dentro de la eficacia y de la funcionalidad, convertir esa función necesaria en algo bello. Exacto. Esto sí que quizá siempre lo he ido identificando, pero el estilo, yo creo que hasta que ya estaba trabajando no lo fui identificándolo exactamente, ¿no? Y claro, terminan la carrera, como todos, ¿no? Con muchas ganas, sí. pero con un portfolio nulo. Exacto, sí. ¿Y qué empiezas? ¿Cómo claro, seguiste? Bueno, yo había ido trabajando en despachos en verano, en el proyecto final de carrera, como decía, y luego tenía un objetivo y era cuando acabara la carrera irme a Estados Unidos a vivir un año, ¿no? Y entonces lo cumplí. O sea, cuando acabé la carrera me fui a San Francisco, a California. Al principio me fui 3 semanas para ver qué era y hacer entrevistas, ¿no? Que las entrevistas, yo en esos meses estaba trabajando en un despacho en Palma con Tony Obrador y entonces fui enviando currículums y cuando ya organicé 10 entrevistas, pues me fui ahí 3 semanas. Yo no sabía inglés, no sabía nada, o sea, nunca había estado allí y bueno, o sea, tengo el recuerdo de estar aterrizando, ver la ciudad desde el avión y decir que me quería quedar, ¿no? Y no había aterrizado todavía. Sin hablar inglés, ¿no? Sí, o sea, el inglés del colegio que era nulo. Entonces, bueno, pues hice... claro, para mí era vivir una película, ¿no? No sé si has visto El secreto de mi éxito de Michael J. Fox, que sale de su pueblo y se va a la gran ciudad y con rascacielos y tal, y el tío se viste con un traje de no sé qué. Entonces, para mí era un poco esta película una ilusión brutal. Y entonces, pues la tercera entrevista fue la que encajó más. La verdad es que allí la gente es espectacular, o sea, muy abiertos a ayudarme, no me conocían de nada, no sabían quién era yo y yo ahora además me pongo en la situación, ¿no? de cuando nos llegan currículums y tal, que no podemos atender a todo el mundo, ¿no? Y me puedo imaginar cómo era al revés y lo bien que me atendieron, incluso despachos que me citaban, me decían, no tenemos trabajo, pero si te podemos ayudar en algo, o sea, a este nivel, ¿no? Y entonces, bueno, pues el despacho con el que encajé estaba en el centro de la ciudad, además, y era muy interesante. Volví a España para tramitar el visado y era 2005, era relativamente reciente lo del 2021
y entonces los visados estaban más complicados, ¿no? 2021 no, 2001, perdón. Y bueno, pues cuando llegué allí con una ilusión brutal y fue un año espectacular, ¿no? En todos los sentidos, profesional, como decía, jugué a básquet, me apunté a clases de guitarra y ahora tengo un grupo de música un poco gracias a aquel aprendizaje. Vi muchos conciertos, viajé mucho por allí y a nivel profesional muy interesante también porque hacíamos proyectos muy interesantes, ¿no? Para clientes tipo... Yo me encargaba de proyectos para George Lucas, el director de cine. Estuve en su casa, no estaba él, pero estuve en su casa en San Rafael y otros proyectos y también edificios corporativos en Silicon Valley en el año 2005, ¿no? Que todavía no había salido Facebook, pero se estaba gestando en esa zona, ¿no? ¿Cómo ves el enfoque de la arquitectura, por ejemplo, respecto a San Francisco o respecto a España? ¿Había mucha diferencia? ¿Se enfocaba muy diferente el proyecto? ¿Era similar? Siempre pregunto lo mismo porque claro. Depende de la zona, cambia muchísimo la perspectiva que hay de la arquitectura, de la manera de enfocar un proyecto. Pues yo diría que allí nos valoraban en España, los arquitectos españoles, mucho. De hecho, ese año, a final de año, que antes de volver pasé por Nueva York, en el MoMA había una exposición de arquitectura española, ¿no? Es decir, ese año, y Rafael Moneo creo que había sido Pritzker, ahora no sé qué año decir, pero recientemente, ¿no? Y nos valoraban mucho. Y de hecho a mí me sorprendía que yo estaba en reuniones que no pensaba estar y aportando ideas que no esperaba aportar, ¿no? Ahí en general son mucho más abiertos, Sí. Dan más oportunidades, etcétera. Pero a nivel diseño, arquitectura, no es lo que más aprendí allí. Aprendí quizás más a nivel estructura de despacho, emprendimiento, etcétera. Claro. Esa zona, sobre todo en ese momento, porque ahora ya está un poco más distorsionada, ¿no? Esa zona. Ahora los precios de alquiler están por las nubes. Ahora las startups de verdad no habrá, pero no es la cuna mundial como sí que era en el 2005, ¿no? Y eso se notaba. Yo tenía un compañero en el equipo de básquet que era abogado, joven, o sea, era más joven que yo, acaba de terminar la carrera, trabajaba en un buffet, en un rascacielos y tal, pero por las noches quedaba con una china para hacer una aplicación de no sé qué, ¿no? Y casi no dormía, ¿no? Esa cultura de emprender, o sea, yo la viví en primera mano, ¿no? Y es un poco lo que hizo que cuando volví a España, que supuestamente el cauce normal, natural, hubiera sido unirme al despacho de mi padre, que mi hermana en ese momento también estaba. Seguía abierto, ¿no? Sí. Recibí una llamada de uno de mis mejores amigos, que era del equipo de básquet de Palma, que había estudiado arquitectura, de a ver si quería que montáramos un despacho juntos, ¿no? Y entonces yo dije, pues claro que sí. Sí. Claro que sí, entonces lo montamos con 26 años. Nos llamamos 7-12 arquitectos porque su camiseta era el 7 y la mía el 12 del equipo de básquet. Y decíamos que era porque trabajábamos 7 días a la semana, 12 meses al año, pero era por las camisetas. Y literalmente empezamos en un garaje, porque era el garaje de casa de sus padres. Yo por las mañanas empecé al regreso, estuve casi un año trabajando con el arquitecto Toni Forteza, pero por las tardes me iba a casa de mi amigo y entonces empezamos a trabajar. Era una época que había trabajo porque era el 2006 y de hecho ganamos algún concurso para la sede de la CAEP en el Parvit, un edificio de como 3.000 metros cuadrados y tal, que llegamos a tener licencia y todo, pero no se llegó a ejecutar nunca porque llegó la crisis. Sí. Lo mismo con otro edificio de oficinas para la constructora prefabricadora Pastor en Santa Margarita, que fue lo mismo. Llegamos a tener licencia y tal, pero llegó la crisis y no lo ejecutaron. Todo se paró. Y en fin, o sea, para el momento y siendo tan jóvenes, nos fue muy bien. Y yo estoy convencido de que la experiencia en Estados Unidos me sirvió, ¿no? Marcó, viste un poco una línea, viste un poco cuál era la operativa y la aplicaste aquí. Exacto, sí.
y otras cosas que también tengo muy presentes, ¿no? De cómo me trataron. Me trataron muy bien, muy bien. Y cuando me tenía que ir, porque mi experiencia iba a ser de un año, ellos habían abierto un despacho en Nueva York y incluso me ofrecieron la posibilidad de que si me quería ir porque yo no quería estar más en San Francisco, pues que había una posibilidad de allí, que ya se habían desplazado 2 compañeros nuestros allí, pues que podía ir allí, ¿no? Y esta manera de tratar al equipo y de hacer eventos corporativos y tal, que un día nos íbamos a esquiar, otro día a hacer surf, comidas, actualmente lo estoy implantando con mi equipo, ¿no? Y lo tengo muy presente eso. Sí, parece que ahí es como mucho más puro y más directo. Es decir, es un poco más una línea siguiendo la meritocracia. No Exacto. está la burocracia, no está, digamos, el contacto, la trayectoria, el conocimiento que tenemos aquí un poco en España. Y también lo que has comentado, que se valora mucho el español, pasa. Parece que no lo valoramos mucho aquí, nosotros, ¿no? Y cuando nos vamos afuera, pues se nos valora, se nos tiene estima. Totalmente. A nivel de diseño, España, Italia, Sí. estamos muy respetados por ello. Sí, deberíamos aprender un poquito aquí. Pues sí. Me imagino que después viene la crisis, ¿no? Y cerráis, o de alguna manera hacéis un stop o sobrevivís, ¿no? De algún modo. Claro, llegó la crisis, éramos muy jóvenes, había muy poco trabajo para muchos arquitectos y el resto de arquitectos tenía más experiencia que nosotros. Claro. Entonces fue muy complicado. Mi compañero se decidió dedicarse a la docencia, ahora es catedrático, en la universidad le va muy bien, pero dejó de ser arquitecto como diseñando edificios, ¿no? Ahora calcula estructuras, le va muy bien. Entonces yo me quedé solo, ¿no? Y solo pero literal, porque además acabamos de reformar un despacho en el Paseo del Borne de 50 metros y llegaba por las mañanas y estaba totalmente solo y había muy poco trabajo y como debió pasar a la mayoría en esa época, ¿no? Y entonces combinaba 1 o 2 proyectos que me podían ir saliendo al año con todo tipo de otras tareas, de informes, cosa, peritajes, proyectos de actividades, teorías de habitabilidad, o sea, todas estas cosas las he tocado. A veces lo comentamos con el despacho, ¿no? O sea, hacer una tasación en Portocristo que me llevaba 3 días y el desplazamiento y a lo mejor me pagaban 30 euros, ¿no? Y estaba 3 días. No, pero había que moverse. Entonces, exacto, entonces pisé bastante barro en esa época, pero siempre con la perspectiva del futuro, ¿no? De que quiero, o sea, quiero montar un despacho y quiero hacer proyectos y pensaba, ojalá algún día pueda vivir solo de los proyectos, ¿no? Y no tenga que hacer estas cosas que ahora estoy haciendo para poder vivir. Sí, ¿no? pero era momentáneo, ¿no? Duró un par de añitos. Bueno, sobreviviste. Que ya... Sí, pero yo recuerdo pensar, decir, ostras, es que para vivir solo de proyectos me tienen que encargar una familia o una casa, por ejemplo, cada X tiempo y esto no sé si lo voy a poder conseguir porque... Da vértigo. Sí, da vértigo, pero es vértigo del bueno. Sí, También es verdad que a esa edad hay pocas responsabilidades comparadas con cuando va avanzando la vida, ¿no? Sí, el despacho aumenta también. Sí, y entonces el vértigo ese es más llevadero que a lo mejor si la crisis hubiera venido con 50 años, ¿no? No sé. Luego sigues solo, me imagino, ¿y cuándo viene el primer, digamos, proyecto importante para ti? Porque siempre hay un antes y un después. Hay un momento que dices, bueno, ahora la cosa ya empieza a ponerse un poco seria. Claro. Estabas solo, pero me imagino que fuiste creciendo, cambiaste de local también. No. Mantuve allí... Lo que hice fue compartir ese espacio con otras 2 personas. Primero con un arquitecto y luego con un diseñador gráfico que, digamos, compartíamos el espacio y que ahora, bueno, pues hemos tenido una relación todavía hoy que de familia casi, ¿no? Porque hemos estado como desde el inicio. Y luego, pues, sí, al cabo de, diría, 5 años o esto, pues tuve la necesidad de contratar a la primera persona, luego vino la segunda y luego un poco fue creciendo, ¿no? Hasta hoy que somos 10, ¿no? Más o menos. Pero el primer proyecto, pues, claro,
depende cómo lo enfoque el primer proyecto, ¿no? Si es por la calidad del proyecto, por la ilusión que me hizo en ese momento, o por la repercusión, porque el concurso que ganamos en el Parvit fue importante a la hora de poder decir algo, decir, hola, ¿qué tal? Hemos ganado un concurso, este es el proyecto, somos alguien, ¿no? Porque ese es el punto, claro, ¿no? porque poco, el punto de poder enseñar, pero tú sabes que puedes hacerlo. Claro, porque y que no es un proyecto de la universidad, ¿no? Imaginario, sino que tiene licencia de obra, ¿no? Sí, sí. Porque, claro, para poder hacer fotos de un proyecto terminado son años. Pues que ayer esta conversación la tenía con el estudio porque estábamos fotografiando una discoteca y le digo, mira, chico, lo que está pasando aquí es un milagro. Claro. Es prácticamente un milagro. Porque, bueno, luego hablaremos de tiempo, licencias, pero son años, exactamente. Son años, sí. Entonces, el primer día no puedes tener... Y que no se desvirtúe tu idea. Que claro, esa es otra. Luego te preguntaré ahí, porque claro, tú luego está un poco tu marca personal, tu idea, tu expectativa de proyecto y que esa expectativa no se derrumbe o se desvirtúe y luego pueda fotografiar lo que tú tenías pensado. Que ese es otro pequeño milagro. Sí, sí, sí. Pero sí, por eso, es decir, el concurso este fue algo, pero quizá diría que a lo mejor un proyecto que ya me hizo ver que, bueno, pues que tenía un despacho que funcionaba y que yo ya no iba a la gente a arrodillarme para que por favor me encargaran un proyecto, sino que ya a lo mejor venían porque habían visto algo y querían algo similar. Fue pues un proyecto que le llamamos 12, era el número 12 de la calle, que casualmente era el número de mi camiseta, en básquet, no creo. Que encargó, bueno, Patrick Hatzmayer de Sophisticated Projects, que apostó por mí en un momento que yo no tenía nada que enseñar, ¿no? A nivel acabado. Entonces hicimos una vivienda en Santa Ponsa que ya tuvo un lenguaje arquitectónico que quizá me marcó los siguientes años, porque bastantes clientes de los que venían me pedían algo con el mismo lenguaje arquitectónico, ¿no? O sea, es decir, cada proyecto es diferente porque las condiciones son diferentes, es imposible replicar un proyecto, aunque queramos, pero ese lenguaje sí que marcó quizá un inicio de la siguiente fase, ¿no? Sí, porque ese punto es muy importante. Terminas, tienes la valentía ya de iniciar, como creo que hemos iniciado todos solos, ¿no? En un espacio muy pequeño. Tú tienes las ganas, sabes que puedes diseñar algo interesante, ves los otros diseños y, bueno, crees que puedes estar ahí, pero es muy complejo obtener un cliente de los que llamamos puro. Claro. Es decir, que no tenga ninguna conexión o ninguna recomendación, ¿no? Que no sea un familiar, que no sea un conocido, que te dé esa confianza. Es muy complejo porque no puedes competir visualmente. Claro. Y claro, que te den la oportunidad, pues es muy de agradecer. Y siempre están esas personas que te han dado esa pequeña oportunidad, que han confiado en ti, que han visto las ganas y te han dado la oportunidad de hacer el proyecto, que no es fácil. Luego tienes que desarrollarlo, esperar los tiempos de licencia, ejecutarlo y poder plasmarlo en fotografías y a partir de ahí, pues vas un poco ya pudiendo enseñar algo. Exacto. Y entiendo también lo que dices, que te encasillen mucho en un estilo, ¿no? Porque ha gustado y lo piden replicar. Y a partir de ahí tú empiezas, ¿no? Hemos hablado a veces en privado y me has dicho la cantidad de proyectos que tienes, que no la diré, pero es una cantidad de proyectos importante. Es decir, entiendo que la trayectoria pues, fue bastante increciendo, ¿no? Y te empezaron a encargar muchísimos proyectos, ¿no? Tú estás sobre todo especializado en vivienda unifamiliar. Es lo que más llega, también es lo que más me gusta. Sí, tenemos plurifamiliares también y algún otro tipo de proyecto, pero sí, la gran mayoría es vivienda unifamiliar, tanto para promotor, que luego la va a vender, como para familia privada, ¿no? Cuando tú diseñas, o cuando empezaste a diseñar la primera vivienda, que es esa oportunidad que te dieron, ¿tú tenías un estilo definido? ¿O el estilo lo adaptaste al entorno que te llegó y a partir de ahí te has ido un poco adaptando? Porque también estamos en Mallorca, ¿no? Claro. Mallorca tiene unas limitaciones, tiene muchísimas ventajas. Creo que somos unos privilegiados de trabajar aquí, pero sí que la influencia, por ejemplo, del sol, clima o incluso la temporalidad del cliente que viene marca mucho el diseño de la vivienda. No es lo mismo diseñar en Nueva York que diseñar aquí. Exacto, sí. Sí, a mí me gusta pensar que no tengo un estilo, sino que tengo un método, ¿no? Es decir, curioso eso. Sí, porque el método es
tener, cuando voy a iniciar un proyecto, los máximos inputs posibles, ¿no? Que vienen del propio cliente, ¿no? Es decir, cómo es, si conocemos a la familia, porque a veces es un promotor que va a vender y entonces no conocemos a la familia final, ¿no? Pero ¿quién va a habitar esta vivienda, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades? Si le gusta cocinar, si tiene animales en casa, si hace fiestas, etcétera. O sea, todo esto van siendo pistas para encajar el puzzle, ¿no? Esto en cuanto al cliente, ¿no? Luego, por supuesto, en cuanto a la normativa, que cada vez es más restrictiva y que bueno, es lo que hay, forma parte de... Tanto el cliente como la normativa forman parte, creo yo, de las condiciones de la arquitectura, así como son las que realmente son de la arquitectura de siempre, que son la orientación respecto al sol, respecto a las vistas, cómo es la parcela, si tiene pendientes, si no, si tiene vecinos que te tengas que proteger para la privacidad o todo lo contrario, todas estas condiciones, ¿no? Entonces, para mí el método es acumular los máximos inputs posibles para luego ir resolviendo el puzzle, ¿no? Y lo que me gusta pensar es que cuando entrego una primera propuesta al cliente, intentar tener yo la certeza de que es la mejor propuesta posible porque he descartado todas las demás, ¿no? Claro. Entonces ahí hay un trabajo muy importante en las fases iniciales de ensayo-error, de probar cosas, descartarlas. Obviamente con la experiencia vas aprendiendo, o sea, vas reduciendo el tiempo de cada prueba, ¿no? Vas diciendo esto no va a funcionar en un tiempo más corto que la primera vez que lo probaste, ¿no? Pero es un poco esto. Entonces, ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, te encargan en el mismo año 10 viviendas unifamiliares en Santa Ponsa, por ejemplo, hay muchas veces, y algunas de ellas para el mismo cliente, que el producto es para vender a una familia que no conocemos y el cliente tiene una serie de estándares como promotora, pues el lenguaje se va a parecer, pero no quiere decir que el estilo que yo quiera sea uno, sino que el estilo para ese producto coincide. Pero luego hacemos, por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo viviendas rústicas en diferentes municipios de Mallorca que las condiciones son otras, ¿no? Incluso ahora estamos haciendo proyectos, hemos llegado a un acuerdo recientemente, este verano, con una promotora de Texas, en Estados Unidos, y ahora estamos empezando el tercer proyecto. Son urbanizaciones en Texas de estas típicas americanas, planas, que son todas iguales y tal, y esta promotora ha tenido la visión de crear un producto diferente para diferenciarse, y cree que el estilo contemporáneo y mediterráneo que puede encajar muy bien con clientes que tienen, y es lo que nos han encargado, ¿no? Es curioso, nos han encargado en Texas un estilo contemporáneo mediterráneo, ¿no? Eso es genial. Sí, es genial. Por otra parte, claro, el estilo contemporáneo mediterráneo viene a resolver problemas del Mediterráneo, ¿no? De Texas, ¿no? Pero estamos allí haciendo la mezcla que funcione, ¿no? Sí, resolver, y bueno, también aquí a veces sacrificamos mucha funcionalidad porque al final la vivienda es una vivienda que tiene una temporalidad X. Sí. Para los que no estén muy familiarizados con la arquitectura, estamos hablando de proyecto y suena fácil. Me parece que bueno, te llegan proyectos, los haces, pero el tiempo estimado para desarrollar una vivienda, y por ejemplo en Mallorca estamos hablando de unos 4 o 5 años, ¿no? Sí, depende del ayuntamiento, más o menos. Desgraciadamente hay muy poca inmediatez. Eso es un proyecto a muy larga distancia que tiene su parte bonita, romántica, porque ya creas una relación personal con ese cliente, aunque sea un promotor, ¿no? Pero
cuando hablas de un proyecto parece que en un mes lo tienes hecho, lo facturas y lo terminas, pero al final es una carrera muy compleja y durante esos 5 años pueden pasar muchas cosas. Por eso lo que hemos comentado al principio de la conversación, tener ese portfolio, esa vivienda fotografiada es prácticamente un milagro. Es muy difícil. Porque resumiendo tiempos, corrígeme si me equivoco, tienes una captación de cliente, que no es fácil. Sobre todo los proyectos de la envergadura de los que tú haces, es un cliente que lógicamente ha mirado más, Exacto. ha comparado, ha venido a verte a ti, ha ido a ver a otro y se ha decidido por tu estudio, por X, y a partir de ahí tú creas un proceso de diseño, ¿no? Tú has hablado de una primera propuesta, eso lleva un tiempo, tú a lo mejor pues hasta que desarrollas el proyecto básico para poder entregarlo llevas medio año trabajando, no lo sé, aproximadamente, ¿no? Por ahí va, ¿no? Para registrarlo quizás sí, para enseñar una primera propuesta pues intento un mes, 2. Sí, pero claro, sí. Desde que llegas a quiero esto para poder entregar el básico, luego el básico estamos 1 año o 2 de licencia, ¿no? Más o menos. Sí, depende del municipio, sí, pero sí, la verdad es que es lo que tú dices, que para que yo, por ejemplo, como comentaba, yo compartí despacho con un diseñador gráfico, ¿no? Y siempre lo comentaba, me da mucha envidia que él en la pantalla cambia una coma y esa coma ya está cambiada, ¿no? Ya es oficial, ¿no? Yo cambio algo de la distribución y en plano y para sacar las fotos, como comentabas, pasan años, ¿no? Y años complicados porque hay muchos obstáculos. Está pues el propio cliente, luego el equipo técnico, ¿no? Bueno, pues intervienen muchos profesionales en un proyecto, ¿no? El constructor, el ayuntamiento, es decir, es muy complicado que la idea inicial sea la final. Primero porque tienes que haberlo hecho lo suficientemente bien como para que sea viable, tanto a nivel diseño, técnico, funcional, costes, normativo, etcétera. Es decir, si tú has fallado allí, es normal que no se acabe ejecutando como quieres, ¿no? Sí, hay otro punto que tiene el arquitecto. El arquitecto al final es un diseñador, ¿no? Pero diseña un elemento funcional y diseña cómo va a vivir una persona, cómo va a interactuar un grupo de personas o incluso una sociedad, ¿no? Tiene una responsabilidad muy grande. Al principio, pues peleas para poder conseguir los proyectos, pero cuando ya los has conseguido, peleas por otra cosa. Exacto. Peleas un poco por tu legado personal, porque es una firma tuya, no es arquitectura efímera. Probablemente tú no veas desaparecer tus obras, no sé si me explico. Y hay un punto muy complicado también, que ya no es tema económico. Sí, porque a veces los intereses que tenemos nosotros como arquitectos en una visita de obra, por ejemplo, son diferentes a los del resto de personas que están allí. Y tienes que defender tus intereses, pero de una manera adecuada, obviamente, pero defenderlos, porque somos los responsables de defender eso, ¿no? Y al final eso es lo que va... Es decir, cuando ves las fotos acabadas, se da por hecho que todo va a funcionar técnicamente, ¿no? Pero... Y tiene una gran complejidad, ¿no? Y el valor que tienen los profesionales que lo consiguen, estoy hablando de ingenieros para el clima, calculistas de estructuras, la buena ejecución de los detalles, tiene muchísimo mérito y muchísimo valor. Pero al final lo que se ve en las fotos es un diseño, ¿no? Y nosotros somos los responsables de esa parte, ¿no? Y creo que por eso decía al inicio que me parece muy interesante la profesión de arquitectura, que es tan amplia, ¿no? Porque no, las habilidades que tiene un buen arquitecto van desde la fase sensible, digamos, ¿no? De diseñar la parte creativa de despacho, ¿no? De estar encerrado hasta que te salga un buen diseño, habiendo probado cosas, teniendo referencias, etcétera, innovando, etcétera, pero las habilidades necesarias para esta parte no son necesariamente las mismas que las que se necesitan en una visita de obra para defender esas ideas, ¿no? Y al final un buen arquitecto debería tener las dos, o al menos encargarse de que esas dos necesidades estén cubiertas, porque a lo mejor la segunda se puede delegar.
teniendo pues un buen aliado en el despacho o con el arquitecto técnico, etcétera, ¿no? Es como una partida de póker. Exacto. Cuando empieza. Y hay una fase muy interesante que es la fase de licitación. Y también el tema, cuando ya hemos llegado a este nivel, luego hablaremos del nivel divo, que yo tengo varias teorías sobre eso, pero cuando tú llegas ya al nivel que tienes trabajo, tienes una marca, por decirlo de alguna manera, sea una marca egoísta o sea una marca mucho más natural o mucho más adaptativa, como sería tu proceso, que has dicho que tienes un método. Si tú vas a dedicarle 5 años a algo, claro, que ese algo haya un acuerdo previo de no desvirtuarlo. Porque tiene que haber un acuerdo entre la parte que te contrata, que si te contratas porque confía en tus habilidades y en tu diseño, una parte lógicamente económica, tú vas a cobrar unos honorarios, pero una vez eso está solventado, luego tiene que haber la otra parte que de alguna manera debería haber algún modo de no poder desvirtuar, ¿no? Porque si no es como una especie de engaño. Aunque suene extraño, tú también has dado la confianza al cliente que te contrata porque le estás dando esos 5 años. Lógicamente vas a hacer más proyectos, pero tú tienes un estudio limitado. No puedes hacer infinitos proyectos. A lo mejor podrías haber hecho otro. Exacto. Porque si tú ya llevas 2 años o 3 años trabajando en eso y entiendo que tú le pones todas tus ganas, porque si es pasional, tú intentas que el proyecto salga lo mejor posible. Te tienes que adaptar al cliente, pero tú cuando lo has diseñado para ti es lo mejor que se puede pasar ahí. Lo que pasa a veces durante la licitación es que empezamos a desvirtuarlo todo. ¿Qué haces en ese momento? ¿Te retiras, sigues, intentas adaptarlo? Porque es un punto muy complejo ese. Es muy complicado, es un punto muy interesante porque es el día a día del despacho, ¿no? O sea, nuestras mayores batallas, digamos, son allí, ¿no? Y también, es decir, el cliente a veces, sin ser consciente, se convierte en su peor enemigo. Cuando toma según qué decisiones en unas fases que creemos que no son las adecuadas, ¿no? Porque yo creo que la arquitectura es un servicio, ¿no? Entonces, es decir, yo no soy un pintor que hago en mi casa lo que quiero y luego lo pongo a la venta y ya lo compra el que quiera, ¿no? Yo para empezar un proyecto necesito que alguien me lo encargue, a no ser que yo fuera promotor, pero aún así tengo que seguir unas reglas que no pongo yo siempre, la normativa urbanística, el respeto al entorno, etcétera. Entonces, es decir, somos un servicio no igual que otros, porque tenemos cada uno un estilo, una firma, etcétera, que defender, pero no es 100% nuestro el proyecto, ¿no? Bueno, esto es un gran debate, ¿no? O sea, luego entraremos porque aquí pasáis y cada uno tenéis una teoría, algunos más radicales, más agresivas, y yo las entiendo todas y me encanta escucharlo, pero es un punto complejo, porque la gente que nos escucha a lo mejor no puede llegar a entenderlo muy bien, pero tú vas a dedicarle 5 años y vas a poner tu firma. Sí, pero yo lo que quiero decir sobre todo es que somos un servicio, pero tenemos que ser nosotros los que ejecutemos el diseño. Me refiero, las necesidades van a venir de un cliente y el cliente va a decir, tengo una familia con 4 hijos, o soy soltero y toda la casa para mí, o tengo 5 coches, ¿no? Entonces, en función de cada necesidad, nosotros le vamos a diseñar una casa, pero luego creo que la tenemos que diseñar nosotros. Obviamente, si no le ha gustado, pues hay la propuesta, ¿no? Pues hay maneras de resolverlo, ¿no? A lo mejor no somos el despacho adecuado para él o a lo mejor tenemos que adaptarnos demasiado a algo que no nos sentimos cómodos, etcétera, ¿no? Pero yo a lo que voy es que las necesidades no siempre las ponemos nosotros, tenemos que resolver unas necesidades, pero tenemos que resolverlas nosotros. Cuando viene un cliente con un croquis, ahí es muy peligroso porque si empiezas convirtiéndote en delineante de tu cliente, no va a ir bien. Pero el cliente a lo mejor en ese momento no lo sabe. Y el hacérselo entender de una manera adecuada, o sea, que vea que no es que le intento convencer por mis intereses, sino que son por los suyos, es una habilidad a tener que no siempre es fácil, ¿no? Depende mucho del cliente también. Sí, hay habilidades.
yo personalmente creo que estoy en el punto de la habilidad, pero luego hay otros arquitectos que ya están en un rango, digamos, como no endiosados, por decirlo de alguna manera, que ellos ya ponen unos límites súper radicales desde el principio, que a mí siempre me han llamado mucho la atención y me encanta investigarlos y estudiar sobre ellos. Y te das cuenta que es un patrón común, ¿no? Yo creo que han llegado también a un rango de edad que ya para ellos 5 años es mucho, ¿no? Porque 5 años, depende de la edad que tengas, ya supone mucho, y dedicarle su energía, ellos ponen por contrato y dejan muy claro que van a dedicar toda su energía a ese proyecto porque va a ser así. Incluso ponen límites en modificaciones, ponen límites que rozan un poco lo absurdo. Y estamos siempre un poco en esa línea. Porque si tú no lo pones desde el principio, da miedo ponerlo, porque a lo mejor el cliente dice, pero este chico que me está diciendo, pues contrato a otro que no me va a crear problemas, ¿no? Esta persona me va a causar muchos problemas, vamos a tener guerras. Pero si tú, por ejemplo, has diseñado una casa de hormigón visto y cuando ya llevamos 3 años de proyecto, la cambian porque alguien ha dicho que pues, va a humedecer o que no entra en precio, claro, es un problema, te han cambiado el proyecto por completo. Y están desvirtuando todo tu trabajo, es decir, ese trabajo a ti pasa de alguna manera a no interesarte mucho. Y ya no hablamos de temas económicos, porque muchos dirán, sí, total vas a cobrar igual, pero yo creo que el punto no está ahí. Es que, claro, ese es el punto, no. Hay gente que le da igual. Dice, bueno, total, cobro el proyecto igual, que lo hagan como quieran, ¿no? Yo creo que eso a mí personalmente me afecta bastante y es un punto que es muy difícil de controlar. Tú lo controlas desde la inteligencia, ¿no? Intentas adaptarte, ¿no? No actúas de manera radical, como algunos que han pasado por aquí que dicen, me borro del proyecto, ¿se hace así o no? Que creo que tampoco es el punto, pero estamos siempre entre dos aguas. Es muy complicado, porque además es un muy buen punto porque es totalmente actual en nuestro despacho. Nos pasa a todos. Exacto, nos pasa a todos, ¿no? O sea, yo creo que vengo de, a veces siempre digo, mentalidad de pobre, ¿no? O sea, es decir, vengo de muy abajo y... Todos, ¿eh? Ya, pero me refiero... El punto este de estar endiosado y tal, no lo tengo, quizá por mi manera de ser, pero me genera problemas, porque al final entiendo a los que tienen ese punto. Ese es el punto. Lo entiendo. Yo al principio no cada vez lo entiendo más. Vale, estamos igual. Igual. Y yo creo que el cliente que lo solicita y se puede frustrar en algún momento, cuando acaba la obra, muchas veces dice, tenías razón. Y esto nos ha pasado, ¿no? Nos ha pasado. Entonces, cuando ha pasado, yo he pensado, pues quizá tendría que haberme impuesto más con algunas cosas, porque hemos perdido los dos, ¿no? Sí. Y esto, al final, depende, cada cliente, cada caso es diferente, ¿no? Entonces es muy difícil generalizar, pero la situación la entiendo mucho y por ejemplo, los proyectos... Yo creo que uno de los problemas es la falta de inmediatez, porque genera cambios de... O sea, a nosotros se nos han muerto clientes, ¿no? Igual, lo comentaba el otro día también. Han tenido gemelos... Pues se separan y luego viene otra pareja y cambia todo el destino del proyecto. O sea, las necesidades de esa vivienda han cambiado con el tiempo. Entonces, por ejemplo, si estás haciendo una casa para una familia y en el año 2 te dicen... estamos embarazados de gemelos, ¿qué haces? Le dices, no quiero añadirte una habitación más. Tienes que resolver esa situación, ¿no? Y luego la falta de inmediatez también está muy relacionada con los costes de obra, porque los costes cada vez van aumentando, en los últimos años más que nunca, y lo que nos pasa mucho es que cuando llega la fase de licitación, cuando la constructora envía los primeros presupuestos, pues hay clientes que su Excel inicial que hicieron 4 años atrás cuando compraron el solar no les cuadra y hay que tomar decisiones, ¿no? Y la fase de licitación, yo también investigando porque me fascina este mundo, veo que estos arquitectos no hay licitación. Es decir, no hay licitación. La casa es así y ya está, y la haremos. Claro, ese es otro punto porque la licitación es un auténtico infierno. Es decir, es que entran muchas variables. Tener el proyecto súper definido, cualquier cambio en fase de licitación es un auténtico infierno porque significa modificarlo todo. Y después entramos en el tema de quién licita.
si es honesto, si no lo es, ¿no? Porque si entra a licitar una persona que no es honesta y pone unos precios que no son reales, que todos lo sabemos, entra el cliente en una incertidumbre de que quiere creerse que son reales y entras en una batalla perdida. Para evitar precisamente esto es por lo que se licita con diferentes constructoras, para tener un comparativo, ¿no? Y para evitar que dárselo a una única empresa y que pase esto, ¿no? A nosotros, por supuesto, nos interesaría muchísimo que el constructor final estuviera decidido incluso en fase de diseño, porque a mí poder hablar directamente con el constructor que va a ejecutar la vivienda en fase de diseño sería una ventaja muy grande. Lo que nos pasa es que a veces conocemos al constructor el primer día de la obra y ese día te comenta cosas que dices, ostras, si esto me lo hubieras dicho hace 3 años... Que ni se lo ha mirado el proyecto. Exacto, sí. Claro. Pero sí, es una batalla y al final... Pero es lo que hay, ¿no? Yo al final siempre concluyo que es parte, a día de hoy, en el 2025-2026, es la realidad de la arquitectura, al menos en nuestro contexto. Estamos en Mallorca, entiendo que en toda España es igual, en otros países no, pero son las reglas del juego, son las cartas. Ayuntamientos lentos, constructoras que licitan, clientes que tienen mucha más información que 30 años atrás, porque tienen todos un tablero de Pinterest, todos tienen algún cuñado o primo, no sé qué, que estudia algo que tal. Cuñado es peligroso, el cuñado. Exacto. El cuñado, cuidado, pero sí, a ti vienen mucho con Pinterest a tu oficina. Sí, hay mucha información gráfica. Y luego además hay una expectativa de que les enseñemos imágenes realistas en fase de proyecto que dan pie a opinar, ¿no? Antes un arquitecto pues te enseñaba unas secciones y unos alzados hechos con Parallax y nadie entendía nada y el cliente decía, ok, tú eres el experto, ¿no? En cambio, hoy en día es diferente, ¿no? Pero forma parte de las reglas del juego actual y hay que jugar con ellas, interpretarlas y resolverlas de la mejor manera posible para que conseguir el objetivo que tenemos todos. Que yo también muchas veces digo en el despacho, todo lo que hacemos en el día a día en el despacho es como cuando un equipo de un deporte, lo que sea, está entrenando, pero el partido es la obra. Y por muy buenos planos o renders que tengamos, si fallamos el triple en el último segundo del partido, hemos perdido el partido, ¿no? Entonces, lo importante es que la obra acabe bien, que funcione, que el diseño sea el que queremos, que el cliente esté contento, que podamos hacer estas fotos y tanto el cliente como nosotros nos beneficiemos de ellas para poder tener nuevos trabajos y para conseguir eso hace falta resolver cualquier problema que haya en el camino, ¿no? Y entramos siempre en el vértigo, porque estos arquitectos que hemos comentado que ponen estos límites tan radicales también ya están cribando al cliente. Sí. Y eso al final los beneficia en doble sentido. Sí. Pero aplicar ese tipo de metodología crea un vértigo porque estás cribando y estás limitando mucho la entrada de cliente y hay que ser un poco temerario, muy valiente o estar muy seguro para hacerlo. Claro. Esto es una opinión personal. Pero sí que es verdad que cuando consiguen aplicarlo, el cliente que va allí ya es un cliente que va predispuesto. Claro. Y tienen toda la ventaja. No licitan, cliente predispuesto. Ponen los límites, ¿no? Ahí sí que el proyecto no se va a desviar. Esto de manera natural va pasando cada vez más, porque, como decía, ¿no? En el año 2008-2009 con la crisis, 2010, pues yo tenía que salir a pelear los proyectos y casi pedir por favor que me encargaran algo, ¿no? Ahora, gracias a Dios, van entrando solicitudes de proyectos y realmente no podemos abordarlos todos. Entonces, ya hacemos una criba, ¿no? Con diferentes conceptos, ¿no? Con diferentes criterios, ¿no? para elegir, pero bueno, pues si ya vemos que va mal, ya tenemos herramientas para decir que no. Y en cambio hay otros proyectos que nos interesan muchísimo, ya sea por el proyecto en sí o por el cliente, por lo que nos puede aportar el cliente o por otras circunstancias, ¿no? ¿Cuándo ves ya que no hay nada que hacer? Lo ves enseguida. Me puedo equivocar, sí, porque nunca sabré cómo hubiera sido. Porque me he equivocado al revés también. Sí, me he equivocado pensando que qué bien este proyecto y salir fatal, ¿no? Pues cuando, hombre,
hay algunos estándares, ¿no? De esto. Cuando te vienen diciendo lo tengo todo claro, tengo un croquis, mi primo es ingeniero, con lo cual no sé qué, solo necesito que me hagas un papel porque el ayuntamiento me ha dicho que hay que entregar un papel, ¿no? Un papel es un proyecto. O sea, este tipo de frases pues ya denotan algo, ¿no? O, por ejemplo, bueno, pues hay... el cliente, pasan clientes de muchas nacionalidades diferentes, ¿no? Hay algunas nacionalidades que coinciden como las más conflictivas, sin dar nombres de países, pero claro, tienen también una manera de enfrentarse a la situación, algunas nacionalidades como con más prepotencia o tal, ¿no? Como si eres... útil. Sí, exacto. Fírmame y sí, ya está, ya veremos. Y entonces allí ya a nivel personal puede interesar menos, ¿no? A nivel, a lo mejor, el proyecto a lo mejor es muy interesante, pero a veces ves a la persona y dices la reflexión que has tenido, ¿no? Es decir, quiero pasar los siguientes 6 años con esta persona que diariamente me pida explicaciones de cosas que la mayoría de ellas no tiene razón o no procede. Desgasta. Bueno, pues no lo sé, no sé si me apetece, ¿no? Pero no por nada más que porque la energía y el tiempo que voy a destinar en esta persona no la voy a destinar en otras que se merecen ser atendidas, ¿no? Porque, es decir, la regla del 80-20, ¿no? De que, bueno, se aplican muchos conceptos, ¿no? Por ejemplo, de que el 80% de la facturación depende de un 20% de los clientes, etcétera. Yo incluso la exagero más, ¿no? La mayoría de clientes son ideales, son perfectos y nos hacemos amigos y disfrutamos. Pero hay un porcentaje X, que a veces es muy bajo, a lo mejor es un 2, 3, 4%, que te afectan casi todo el día, sí. A mí y al equipo. Desgastan, sí. Y el 90 y pico % restante no se merece que no estemos con la máxima energía para resolver sus cosas. Y entonces este es un motivo por el cual me quedo tranquilo de decir que no a un proyecto. En tema de arquitectura, ¿cuál es el arquitecto que te ha marcado más? Para bien y para mal. Pues, a ver, ¿sabes qué pasa? Que los arquitectos normalmente que hacen el tipo de proyectos que hacemos nosotros, que son viviendas unifamiliares, no suelen ser tan conocidos, porque los arquitectos estrella, los que se conocen, hacen otro tipo de proyectos, ¿no? Entonces allí me entran muchas dudas en quién decir, ¿no? Pero, por ejemplo, voy a decir nombres, o sea, me motiva mucho ver a Bjarke Ingels, el danés de Vic, cómo habla, cómo transmite las cosas, la energía que genera. Me gusta mucho además Copenhague, que fue donde él empezó, ahora está por todo el mundo, tiene despacho en Nueva York, en Barcelona, pero me gusta mucho ver lo que hace y sobre todo cómo lo transmite, ¿no? Pero quizá la arquitectura no es la que más me gusta, ¿no? Y además que no conozco viviendas que haya hecho. Y hay arquitectos, por ejemplo, me gusta mucho Matías Klotz, un chileno, me gusta mucho oír hablar porque él sí que hace viviendas y es como un arquitecto súper sensato, súper racional y que todo lo que dice como que lo entiendo y me siento identificado y me gusta mucho cómo razona, ¿no? Y luego a nivel España, por ejemplo, me gusta... Ramón Esteve tiene muchas cosas que me gustan, ¿no? Otras que quizá no tanto, pero algunas sí. Y también es uno de los arquitectos que, haciendo vivienda unifamiliar principalmente, hace otras cosas también, comunica mucho, con lo cual es fácil acceder a él y ver cosas suyas. Me gustaría tener esta oportunidad con otros arquitectos que no transmiten, no comunican tanto, no hay tanto contenido que yo pueda ver. Y luego, pues no sé, María Castelló en Formentera también me gusta mucho. Y en Mallorca creo que tenemos muy buenos arquitectos también. Sí, has hablado ahora, has dado varios ejemplos y has comentado que tienen oficinas en diferentes localizaciones del mundo. Pero cuando creces de esa manera,
Tú has hablado que erais 10, ¿no? Sí. Ahora tienes un control. Cuando ya tu nombre llega a ser tan grande que trabajas en tantas localizaciones, al final se convierte en una marca comercial. Sí. No creo que haya esa intervención personal en cada proyecto. Exacto. No lo sé, no sé cómo lo ves tú, estas grandes marcas. Claro. Tendría mucha curiosidad para ver cuál es su metodología, ¿no? Porque llega un proyecto y me gustaría saber incluso si la idea inicial de ese proyecto que se va a hacer es del propio cabeza del estudio, no lo sé. Sí, este es un buen punto porque, por ejemplo, yo he escuchado recientemente a Bjarke Ingels hablar de esto, contestar una pregunta sobre esto, porque él ahora tiene, creo que son 800 personas en 800, diferentes países. ¿Cómo se gestiona eso? Y le preguntaban, ¿cómo haces para tener control de todo, ¿no? Entonces él me daba una explicación, o sea, daba una explicación en la entrevista que vi que me interesó, que era que él tiene 25 partners, creo, ¿no? La mayoría de ellos empezaron como becarios, ¿no? Y él lo que ha intentado es construir una cultura en la cual más o menos todos están alineados y están atentos a quien tenga la idea, aprovecharla. Y a veces la idea la tiene él mismo, Bjarke Ingels, y a veces es un partner o un nuevo becario que a lo mejor en el futuro será partner, ¿no? Y que esto tenía limitaciones, que él tenía limitaciones para controlar todo, pero por otra parte, el tener esta infraestructura le había hecho poder acceder a cosas que no hubiera podido acceder siendo 5. Y hablaba de estos pros y contras, ¿no? Claro, esos son edificios más grandes que tienen otra metodología, otra estructura, ¿no? Porque estos edificios normalmente, sobre todo en este tipo de países, muchas veces el arquitecto hace un poco el diseño. Concept. Sí, y luego hay muchísimos profesionales que se encargan de ejecutar, ¿no? De hecho, en España es como una excepción, ¿no? Que el arquitecto llegue a un nivel tan alto a nivel técnico, ¿no? Que incluso calcule la estructura, etcétera. En otros países no están habilitados para ello, ¿no? No. Y hacen la parte más de diseño. Entonces, la parte más de diseño es más fácil de controlar, ¿no? Y en esos países, como el arquitecto luego no va a estar desarrollando la parte más técnica, pues esos consultants, esos técnicos, ya se encargan de no cambiar nada, ¿no? Y se respeta más la idea del arquitecto. Entonces, pero en un despacho como el que tengo yo, por ejemplo, yo ahora ya noto que estoy un poco en el límite de controlar todo. O sea, yo todos los proyectos los arranco yo. O sea, es una parte que no he delegado porque para lo bueno o lo malo quiero ser el responsable, ¿no? Y no podría defender algo que no he creado yo, ¿no? Pero sí que... Ese punto es bueno, ¿eh? Porque estas grandes marcas ceden. Sí. ¿No? Se han vendido de alguna manera, ¿no? Porque, claro, yo creo que a veces ni saben lo que se ha diseñado. Eso es una opinión. Puede ser, sí. Puede ser, ¿no? Porque si tienen proyectos en todo el mundo y aquí somos 10 y no podemos casi controlarlo, imagínate si son 800, ¿no? Sí, me hizo gracia. Estuve una vez en el despacho de Foster en Londres porque tenía una amiga que trabajaba allí. ¿Qué tal? Y bueno, pues estuve allí un día entero más o menos, comí allí con los trabajadores y tal, y yo lo veía como que parecía una universidad, ¿no? Porque había pasillos, había paneles colgados y los arquitectos que trabajaban iban explicando el proyecto a un superior y el superior les corregía, ¿no? Y a veces competían entre diferentes equipos para hacer un mismo proyecto, ¿no? Y yo le preguntaba, esto era el año 2008 por allí, le preguntaba, ¿y Foster viene? ¿Le conocéis? ¿Conoce sus proyectos? ¿Está involucrado? Porque eran más de 1000 personas en esa época, ¿no? 1000 personas. Sí. Y me dijo, mi amiga me dijo, no viene mucho, cuando viene no le vemos, y los proyectos, algunos no los conoce. Y me puso un ejemplo concreto y me dijo, mira, aquí están exponiendo... No, me dijo, estas fotos de este aeropuerto, que era, si no recuerdo mal, era por Asia, él ha hecho muchos aeropuertos, le gusta mucho la aeronáutica. La condición que le pusieron a Foster era que estuviera el día de la inauguración. Entonces Foster no intervino en ningún proceso, supuestamente, ni del diseño, ni de obra, ni nada. Pero es que luego, el día de la inauguración, justamente no pudo ir. Entonces, ni eso. Complicado sí, llegar a ese punto, claro.
desvirtúa un poco la magia, ¿no? Sí. A lo mejor se va perdiendo por el camino y cuando te llega esa oportunidad, pues bueno. Sí, son empresas que puede ser que hagan un buen producto, pero no es lo mismo. La artesanía que tenemos nosotros haciendo un proyecto con 10 personas es algo más personal, más artesanal, más de autor. Estás contratando un poco la marca, el nombre. En los despachos grandes, sí, Sí, exacto. y yo investigando, aquí hubo un caso excepcional de una vivienda que se hizo aquí en Mallorca, que incluso en el contrato se puso... Es igual, dices. ¿Formentor? Se puso que no podía haber durante los 5 primeros años, los 10 primeros años, un 20% de modificaciones del proyecto o un tema así. Que el cliente te firme esto, complicado, ¿no? Sí, 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 sí. Complicado. Claro, eso imagínate que voy yo con 26 años y se lo presento a un cliente. Pues a lo mejor este tío claro, allí tienes que tener un nombre muy importante, ¿no? Y que el valor inmobiliario de la vivienda sea la firma, quién lo ha hecho, más allá que el resultado, ¿no? Claro. Y muchos arquitectos, hablando de arquitectura, no prestan mucho interés en el interior, o no se prestaba. Exacto. Ahora hay como una tendencia más, ¿no? Que también ese es otro punto interesante, ¿no? El diseño interior o cómo van a desvirtuarte el proyecto si interviene otra empresa que no tiene nada que ver con la tuya o no está alineada. Exacto. ¿No? ¿Cómo ves tú ese punto que a mí me interesa muchísimo, claro, ¿no? Pero parece que muchos arquitectos solo trabajan el envoltorio, la forma y se olvidan. Pues es un muy buen punto porque también es muy actual en mi despacho. Yo, como he dicho antes, ¿no? Mi padre era interiorista, mi hermana también. Para mí no hay diferenciación entre exterior e interior. Para mí un proyecto es todo. De hecho, cuando ves un proyecto en internet, ¿no? de un proyecto que te guste, ves fotos de interiores y exteriores, ¿no? Y lo que nos está pasando en el despacho últimamente es, claro, cada vez, desde los inicios hasta ahora, cada vez los proyectos son más ambiciosos. Ahora incluso estamos viviendo un momento muy bonito en Mallorca, ¿no? Porque los proyectos incluso les ponen nombre, o sea, son como piezas de arte, ¿no? Y se les da mucha importancia, tienen mucho valor y se venden por mucho dinero, ¿no? Entonces, cada vez hay más medios para hacer el proyecto, ¿no? Lo digo porque, claro, la primera casa a lo mejor que hicimos la amuebló la familia, ya está, ¿no? Pero ahora es diferente. Y lo que nos pasaba últimamente era que cuando acababa el proyecto, si no nos habían encargado el interiorismo y lo hacía otra persona, ya sea el cliente, un interiorista del país X, un interiorista local, pues hay veces que no nos sentíamos identificados y no nos gustaba y le decíamos al fotógrafo que no entrara. Y esto para mí me daba mucha pena, mucha rabia, ¿no? Decir, hostia, este proyecto que nos ha hecho tanta ilusión y llevamos tantos años peleando y no voy a tener fotos que además cuando intentas publicarlas en algún sitio, si no entregas fotos de interior no te las publican, ¿no? Y este era un punto, ¿no? El otro era, hemos colaborado con diferentes interioristas, ¿no? Con algunos muy bien, la relación y el resultado, con otros no tanto, ¿no? Y tenemos muy detectados problemas que hay cuando se trabaja de una manera inadecuada en este caso con interioristas, como podría ser con ingenieros o con otras profesiones, ¿no? Pero, es decir, muchas veces en la obra sufre por el hecho de que la constructora va recibiendo paquetes documentales de planos de dos despachos diferentes, donde a veces no coinciden, a veces hay incongruencias, a veces se ha desarrollado en un despacho en base a unas bases que no eran las finales porque el despacho de arquitectura ha tenido que cambiar otras cosas por demanda del ayuntamiento, del cliente, etc. Y todo esto generaba errores en obra, dudas que se transforman en que la constructora presenta extras que suponen un coste adicional para el cliente y unos plazos. Entonces, un poco con todo esto y alguna cosa más, pues decidimos potenciar el hecho de que nosotros
nos gustaría hacer el interiorismo en todos los proyectos, que obviamente para un nivel determinado de involucración de interiorismo requiere unos honorarios adicionales, Claro. que son los que no se pagan a un despacho externo, ¿no? Pero que si nosotros desde el primer momento estamos diseñando la globalidad del proyecto, pues tiene toda una coherencia y desde el primer momento hay un único paquete documental de planos que reflejan todo. Y cuando se realizan las mediciones, que es el documento que luego, en base al cual el constructor va a presupuestar, está todo incluido y si se aprueba y se empieza la obra, no tiene por qué haber ningún cambio de nada y el resultado final es el esperado, porque como trabajamos con imágenes hiperrealistas, renders, el cliente puede participar en el proceso de diseño desde una fase inicial, ¿no? Y hay a veces decisiones del interior que pueden llegar a afectar al exterior, ¿no? Incluso pueden afectar al cumplimiento de la normativa, ¿no? Sí, incluso puedes diseñar con la propia estructura, ¿no? Y tiene el proyecto tiene un hilo conductor. Sí. Has hablado de que se aplica una pequeña marca, un logo, ¿no? Un nombre, un storytelling a cada proyecto. Con otros compañeros hemos hablado del tema especulativo de todo esto, ¿no? Un compañero que tú también lo conoces que venía y decía, bueno, pues a mí no me parece bien que me contraten, cobren unos honorarios X, luego esta casa se venda, se revenda y se revenda. Y he visto que muchos arquitectos ponen cláusulas. Yeah. Es decir, que si esa casa se vuelve a vender, sí, se cobren unos honorarios X. Sí. Es un muy buen punto también. Complicado de aplicar también. Es muy complicado de aplicar. Vértigo otra vez. Vértigo, exacto. En un mundo ideal se pondría y se aprobaría y todo iría bien, pero a muchos promotores pueden hacer preguntas, ¿no? A ver, yo esa cláusula no la he puesto nunca. Sí que a raíz de un comentario, creo que con el mismo compañero que has comentado, sí que recientemente añadimos una cláusula que me parece muy interesante y es que esta cláusula intenta evitar el cliente que contrata el proyecto a un despacho porque quiere ese diseño, tú le haces el diseño, obtienes la licencia y cuando ya lo tienes te dice, muy bien, hasta luego. Adiós. Y se va a un compañero que le cuesta por la mitad para que lo ejecute, ¿no? Entonces están ejecutando tu diseño, ¿no? Entonces esta cláusula un poco intenta controlar esta situación diciendo, bueno, pues si unilateralmente prescindes de mis servicios cuando yo ya he realizado el diseño y he conseguido la licencia, pues las fases restantes hay un porcentaje que me tienes que pagar como penalización. Y esta cláusula ahora la hemos necesitado aplicar para un primer cliente. Entonces agradezco mucho el consejo ¿no? Porque... y sí. Entonces esa cláusula sí que me parece bastante razonable y justa porque a veces esa situación pasa. No la imaginas, pero puede pasar. Sí, puede pasar. Sí. Pues Jaime, llevamos más de una hora hablando. Para ir terminando te voy a hacer un par de preguntitas básicas. Siempre pregunto, recomiéndame 3 libros. No hace falta que sean de arquitectura. Ya. No hace falta que sean de arquitectura. Hace tiempo que no leo mucho porque con el día a día... Que te hayan marcado, que te hayan creado un interés especial. Te diré 3. Uno es la jornada, la semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss, que habla de productividad. Es un emprendedor de San Francisco precisamente y habla sobre todo en el contexto de que lo escribió, que debe hacer ya casi 20 años, pues es muy interesante a nivel productividad. Y luego te diré 2 que son contextos totalmente diferentes. Me gustan mucho las biografías y tal, y de 2 grupos de música de mis grupos favoritos. Una es la biografía de los Rolling Stones, que la leí cuando vivía en San Francisco y me encantó porque me dejó el libro un amigo, el batería de mi grupo actual, que a la vez que me compré la entrada para verlos. Ya les había visto en Barcelona, les he visto un total de 3 veces, pero la ilusión con la que me leí ese libro meses antes de verlos en directo y que el libro explicaba cosas
en ubicaciones donde yo ese fin de semana siguiente podía ir a verlo en Los Ángeles, en San Francisco, etc., pues me hizo mucha ilusión. Y luego el otro es, por decir un tercero, es también una biografía del grupo Black Crowes, que también es uno de mis grupos favoritos. Hay un libro que se llama El Manantial, que 3 diseñadores diferentes me lo han recomendado. Te lo ¿Sí? digo porque Vale. me pareció curioso que Muy diferentes localizaciones me dijeran el mismo. Lo tengo que leer, ¿eh? No lo he Vale. leído, pero se ve que trata un poco del tema. ¿Cómo te ves en 5 años? ¿O cómo te ves o cómo te gustaría ver? Pues idealmente con un poco menos de estrés, habiendo estructurado mejor algunas cosas que ahora estamos trabajando en ello para estructurar, con un despacho que tenga una cultura de despacho como la que creo que estamos en camino, pues en donde la gente esté muy a gusto y contenta y abrir la puerta del despacho y estar en familia. Idealmente eligiendo los proyectos que quiera diseñar y sintiéndome orgulloso de ellos, ¿no? Y con un poco menos de vértigo, lo que comentabas, ¿no? A la hora de imponer algunas cosas, no solo por mi bien, sino también por el del cliente, aunque no lo sepa en ese momento, ¿no? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Color? Para vestir negro. ¿Tu color favorito? Y el color, pues quizá el azul me gusta mucho porque era el color de mi equipo de básquet. ¿Y tu material favorito? ¿Y? Material. En piedra, metal, hormigón, sería por ahí uno de estos 3. Uno, pues yo creo que el hormigón. Hormigón, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Jaime, por Muchas estar aquí con gracias. nosotros. Seguro que les va a encantar. Gracias.